Hoy conocerás la historia completa de la Biblia. Comprenderás tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, desde Adán en el jardín del Edén hasta la muerte de los discípulos de Jesús. Al terminar este video, estoy seguro de que no serás el mismo. Amarás aún más la palabra de Dios. Pero esto solo ocurrirá si abres tu corazón y te quedas hasta el final del video, no lo ignores. Si te cuesta entender la Biblia, este video te dará claridad. Todo lo que verás aquí está basado en el libro Panorama de la Historia Cristiana, escrito por el pastor Hernández Díaz López. Al final, serás edificado y recibirás luz de las Escrituras. Todo comenzó en el principio, antes del inicio. Solo existía Dios. Él nunca dejó de existir, es eterno. No tuvo origen porque Él es el origen de todo. No fue creado porque es el creador de todas las cosas. Dios no comenzó a existir, Él es el Padre de la eternidad. La eternidad misma es un atributo exclusivo de Dios. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En el sexto día, creó al hombre a su imagen y semejanza. Del hombre, creó a la mujer. Adán y Eva fueron creados perfectos, puros e inocentes. Tenían plena comunión con Dios, viviendo en el jardín de Dios como mayordomos de toda su creación. Sin embargo, cayeron en pecado. Y con su caída, toda la humanidad fue precipitada en un abismo de depravación total, pues todos estábamos en Adán. Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Por envidia, Caín mató a su hermano, convirtiéndose en el primer homicida y fratricida de la historia. Más tarde, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set. A través de Set surgió una descendencia santa que se volvió hacia Dios. Pero no pasó mucho tiempo antes de que la tierra se llenara de maldad y violencia. Entonces, Dios decidió eliminar al hombre que había creado de la faz de la tierra. Sin embargo, había un justo, Noé. Por esto, Dios derramó su juicio mediante un diluvio, pero salvó a Noé, a su esposa, a sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y a sus esposas en un arca construida por ellos. A través de los hijos de Noé, Dios reinició la humanidad y los diversos pueblos surgieron. Sem se convirtió en el padre de las naciones semitas. Cam, en el progenitor de las naciones africanas y asiáticas. Jafet, en la raíz de las naciones europeas. Más tarde, Dios eligió una familia para formar el pueblo que sería su instrumento para traer al mundo al Mesías prometido. Dios llamó a Abraham en Ur de los Caldeos. Abraham dejó su tierra y su parentela, obedeciendo a la voz de Dios, y se convirtió en un peregrino de la fe, levantando altares a Dios por donde pasaba. Lo acompañó su sobrino Lot, quien llegó a ser el padre de 2 naciones, los amonitas y los moabitas. Cuando Abraham salió de Harán, tenía 75 años. Dios le prometió que tendría un hijo, el hijo de la promesa, y que sería el padre de una nación numerosa. Además, le aseguró que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Abraham esperó 11 años sin que la promesa divina se cumpliera. Entonces, su esposa Sarai, dejando de confiar en la promesa de Dios, entregó a su sierva Agar para que tuviera un hijo con Abraham. Así nació Ismael, quien llegó a ser el padre de una nación numerosa, el pueblo árabe, enemigo histórico de Israel. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció y le ordenó salir de su tienda y contar las estrellas del cielo. Entonces, le dijo, así será tu descendencia, tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Pero también le advirtió que su posteridad sería esclava por 430 años. En ese encuentro, Dios cambió su nombre de Abraham, gran padre, a Abraham, padre de una nación numerosa. A pesar de su avanzada edad, la promesa se cumplió. Abraham tenía 100 años y Sarai, 90, cuando finalmente nació el hijo de la promesa, Isaac. Isaac se casó con Rebeca, quien era estéril. Después de 20 años de matrimonio, Rebeca fue sanada y dio a luz a 2 hijos gemelos, Esaú y Jacob.
Esaú se convirtió en el padre de los edomitas, mientras que Jacob, tras su encuentro con Dios, recibió el nombre de Israel y se convirtió en el padre de los israelitas. Jacob tuvo 12 hijos y una hija. A través de José, su penúltimo hijo, la familia de Jacob se mudó a Egipto, donde llegaron siendo solo 70 personas. Allí habitaron en la fértil tierra de Gosén, y esas 70 personas se multiplicaron de manera asombrosa. Después de 400 años en Egipto, el pueblo de Israel, ya formado por alrededor de 2 millones de personas, 600,000 hombres sin contar mujeres y niños, salió bajo el liderazgo de Moisés. Su destino era la tierra prometida, y la travesía debía durar 3 meses. Sin embargo, por su incredulidad y desobediencia, esta peregrinación se extendió por 40 años. De los 12 espías enviados a explorar la tierra prometida, 10 regresaron con un informe pesimista, diciendo que era imposible conquistarla. Esto provocó que el pueblo se rebelara contra Dios y Moisés. Al ver los gigantes que habitaban esas tierras, se sintieron como saltamontes y dudaron del poder de Dios. Por su incredulidad, Dios los castigó severamente. Toda esa generación murió en el desierto, excepto Josué y Caleb, los únicos espías que confiaron en el Señor. Ellos fueron los únicos que entraron en la tierra prometida. Durante 40 años, el pueblo de Israel vagó en círculos por el desierto, un año por cada día que los espías habían explorado la tierra. Espiaron la tierra y, finalmente, el desierto se convirtió en el mayor cementerio del mundo. Allí pereció toda aquella generación que salió de Egipto, excepto los 2 hombres que se atrevieron a confiar en Dios. Tras los 40 años de peregrinación, vinieron 6 años de conquista de la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Sin embargo, aún quedaba mucha tierra por conquistar. Josué, siervo de Moisés, introdujo al pueblo en la tierra prometida por un llamado directo de Dios y con una capacitación extraordinaria. Después de la muerte de Josué comenzó una larga fase de 330 años conocida como el período de los jueces. Este fue un tiempo de gran inestabilidad espiritual, marcado por altibajos constantes en la vida del pueblo de Israel. Durante este periodo, el pueblo hacía lo que mejor le parecía, movido por la dureza de su corazón. Como resultado, Israel fue oprimido por muchos enemigos. En medio de este caos, Dios levantó líderes de gran talla, como Gedeón, Jefté, Sansón y Samuel, quienes rescataron al pueblo en momentos críticos. Pero tras este largo periodo de jueces, Israel entró en una nueva etapa, la monarquía. El pueblo de Israel, mirando a las naciones vecinas, pidió tener un rey. Ya no querían que Dios gobernara sobre ellos. Samuel, el último juez, ungió a Saúl como el primer rey de Israel. Saúl gobernó durante 40 años. Comenzó con humildad, pero terminó mal. Aunque abrió las puertas de su reinado con sencillez, pronto se rindió a la soberbia, a la crueldad, y finalmente cayó en la rebeldía y la apostasía. Después de Saúl, David fue ungido rey y reinó también por 40 años. Durante su gobierno, trasladó la capital de Israel de Hebrón a Jerusalén, fortaleció el reino y se convirtió en el rey más destacado de Israel. David acumuló riquezas, conquistó territorios y venció ejércitos, pero, sobre todo, caminó con Dios. Aunque cometió pecados graves contra Dios, su familia y su pueblo, David se arrepintió sinceramente y fue perdonado. De su linaje vino el Mesías prometido. Tras la muerte de David, su hijo Salomón subió al trono y gobernó durante 40 años. Salomón pidió sabiduría a Dios, y el Señor no solo se la concedió, sino que también lo bendijo con riquezas y gloria. Su sabiduría lo hizo famoso en su tiempo. Salomón edificó el templo de Jerusalén, disfrutó de paz durante su gobierno y alcanzó un esplendor sin igual. Sin embargo, debido a sus numerosas mujeres extranjeras, su corazón se desvió y cayó en la idolatría. Solo en su vejez Salomón se arrepintió y volvió a Dios.
Así se completaron 120 años de Reino Unido, 40 años con Saúl, 40 con David y 40 con Salomón. Pero estos tres reyes también dejaron un legado de advertencia. Saúl cayó en las redes de la hechicería, David en la trampa del adulterio y Salomón en las garras de la idolatría. Dios atendió el deseo del pueblo al darles reyes, pero esta decisión trajo consigo graves consecuencias. Tras la muerte de Salomón, el reino se dividió debido a la imprudencia de su hijo Roboam. Este, al negarse a escuchar el clamor del pueblo para aliviar los impuestos abusivos, provocó una fractura que marcó un antes y un después en la historia de Israel. La pompa, el fausto y el lujo del gobierno salomónico eran sostenidos por el trabajo arduo de los brazos de los trabajadores. Estos, estrangulados por impuestos exorbitantes, aprovecharon la transición de gobierno para exigir cambios. Sin embargo, al no tener éxito en sus demandas, no pudieron caminar junto al nuevo rey. Así, 10 de las 12 tribus conspiraron contra Roboam y se unieron a un nuevo líder, Jeroboam, formando el Reino del Norte, cuya capital se estableció en Samaria. El Reino del Norte duró 209 años y tuvo 19 reyes provenientes de 8 diferentes dinastías. Ninguno de estos reyes fue piadoso. Todos se apartaron de Dios y siguieron los caminos perversos de Jeroboam. Este rey, por intereses políticos, usó la religión como herramienta de control. Temeroso de que sus súbditos viajaran a Jerusalén para adorar en el templo y fueran atraídos políticamente por los reyes de Judá, Jeroboam construyó templos en Betel, Gilgal y Dan. En ellos colocó becerros de oro e indujo al pueblo a adorarlos como si fueran el propio Dios. Los 19 reyes del Reino del Norte siguieron ese camino. Todos fueron impíos y perversos. Ninguno buscó al Señor. En medio de esta corrupción, Dios levantó profetas valientes para denunciar el pecado de los reyes, de los profetas de conveniencia y de los sacerdotes sobornados por dinero. Profetas como Amós, Oseas y Miqueas confrontaron valientemente los desvíos de la nación. Desde el palacio hasta las chozas, desde los templos rivales hasta los mercados, y desde las calles hasta los campos, estos profetas denunciaron la corrupción política y alzaron la voz contra una religión prostituida. Con firmeza, lanzaron el libelo acusatorio de Dios contra los poderes ejecutivo y legislativo que se habían corrompido. Denunciaron la injusticia social, la opresión económica y convocaron al pueblo al arrepentimiento. Pero sus mensajes, cargados de verdad y autoridad, cayeron en oídos sordos. Durante el reinado de Acab, y bajo la perniciosa influencia de su esposa Jezabel, se introdujo en Israel la adoración a Baal, el dios cananeo de la prosperidad. Este culto abominable arrastró a la nación a una profunda idolatría. Fue entonces cuando Dios levantó al profeta Elías, un hombre intrépido que desenmascaró la falsedad de Baal y derrumbó su credibilidad como divinidad. Incluso en medio de tanta decadencia, Dios no abandonó a su pueblo. Llamó al profeta Eliseo para suceder a Elías y continuar con un ministerio prodigioso, lleno de señales y maravillas. Sin embargo, el corazón de Israel seguía endurecido y el pueblo no quiso escuchar la voz de Dios. Finalmente, el Señor usó el lenguaje de la vara. Trajo contra Israel al imperio de Asiria, un reino expansionista, guerrero y sanguinario. Asiria fue la vara de la ira de Dios contra su pueblo. Este imperio, conocido por su brutalidad, no tenía piedad con los pueblos que conquistaba. Al entrar en una ciudad o villa, los asirios dejaban tras de sí un panorama aterrador. Mutilaban cuerpos, apilaban cabezas en las puertas de las ciudades conquistadas y exponían a los habitantes a la más amarga humillación. La crueldad de Asiria era un juicio divino sobre un pueblo que había cerrado sus oídos al llamado de arrepentimiento. El reino del norte fue llevado al cautiverio por el rey Sargón II, quien tomó una decisión estratégica: enviar a la tierra de Israel una mezcla de otros pueblos. Así, se formó una gran mezcla de razas en la región. Este movimiento no era casual,
pues Sargón sabía que esta combinación racial debilitaría la identidad y el potencial de resistencia de un pueblo. De esta mezcla surgió un pueblo híbrido conocido como los samaritanos, quienes con el tiempo se convirtieron en enemigos acérrimos del pueblo de Judá. Por otro lado, el reino del sur, compuesto por las tribus de Benjamín y Judá, tuvo 20 reyes a lo largo de su historia. Algunos de ellos fueron piadosos, como Asa, Josafat, Ezequías, Jotán, Joás, Amasías y Josías. Siempre que un rey piadoso ascendía al trono, la nación experimentaba un renacimiento, prosperidad económica, crecimiento moral, social y espiritual. En el reino del sur, para cumplir con la profecía de que el Mesías vendría de la casa de David, gobernó una única dinastía, la dinastía davídica. A lo largo de este periodo, Dios levantó profetas como Isaías, Miqueas, Joel, Sofonías y Jeremías para hablar al pueblo de Judá y llamarles al arrepentimiento. Sin embargo, al igual que el reino del norte, Judá también se corrompió profundamente. El pueblo endureció su corazón y no escuchó la voz de Dios. Como disciplina, el Señor envió al ejército babilónico para que lo sometiera. Judá fue entregado en manos de sus enemigos y llevado al cautiverio. El reino del sur, conocido como Judá, duró 345 años. Pero finalmente, Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió Jerusalén en 2 incursiones devastadoras. En la segunda, destruyó el glorioso templo de Salomón, dejó la ciudad en ruinas y llevó al pueblo al exilio, sumiéndolos en un profundo oprobio. El pueblo de Judá estuvo en cautiverio durante 70 años, tal como había sido profetizado por Jeremías. Durante este periodo, Dios levantó a grandes profetas como Jeremías, Ezequiel y Daniel, quienes hablaron palabras de esperanza, juicio y restauración. En este tiempo, el pueblo fue purificado de la idolatría, y surgieron las sinagogas como centros de adoración y enseñanza. Después de estos 70 años, tal como estaba determinado por Dios, el pueblo de Judá regresó a su tierra. Para entonces, Babilonia había caído bajo el poder del imperio medo-persa. Ciro, el gran gobernante de este imperio, fue anunciado por Dios 200 años antes de su nacimiento como el libertador del pueblo judío. Ciro no solo liberó a los cautivos, sino que abrió las puertas para su regreso a la tierra de Canaán. El regreso del pueblo de Judá ocurrió en 3 tandas significativas. Primero, bajo el liderazgo de Zorobabel, para la reconstrucción del templo. Luego, bajo Esdras, para la enseñanza de la ley. Y finalmente, bajo Nehemías, para la reconstrucción de los muros de Jerusalén y la reestructuración política y espiritual del pueblo. Sin embargo, el retorno no estuvo exento de problemas. Desde el inicio de la reconstrucción del templo, el pueblo judío enfrentó oposiciones. Los samaritanos, astutos, intentaron unirse a ellos en la obra con la intención oculta de desestabilizarla desde dentro. Pero, al ser rechazada su propuesta de colaboración, los samaritanos reaccionaron con hostilidad, buscando frustrar los planes de reconstrucción. En una segunda etapa, los samaritanos intensificaron su oposición y comenzaron a amenazar al pueblo de Judá. Como si eso no fuera suficiente, escribieron al rey Artajerjes acusando a los judíos de conspirar contra el poderoso reino medo-persa. Este golpe devastador paralizó la obra del templo durante unos 20 años. Durante ese tiempo de persecución y desánimo, el pueblo se relajó en su celo por la casa de Dios. En lugar de continuar la reconstrucción del templo, comenzaron a enfocarse en sus propios intereses, embelleciendo sus casas y atendiendo sus negocios, mientras la casa de Dios permanecía en ruinas. Pero Dios no permaneció en silencio. En medio de esta crisis espiritual, levantó a los profetas Ageo y Zacarías, quienes con un poderoso mensaje llamaron al pueblo al arrepentimiento. Sus palabras tuvieron un impacto rápido y profundo. El pueblo se arrepintió y volvió con entusiasmo para concluir la reconstrucción del templo. Este evento marcó un gran despertar espiritual. Hubo una renovación en las familias, un arreglo en el sacerdocio,
y el pueblo regresó de todo corazón a Dios. Fue un tiempo de restauración y avivamiento. Sin embargo, pasaron unos 100 años, y una nueva generación se levantó. Aunque seguían yendo al templo y ofreciendo sacrificios, su corazón ya no estaba con Dios. Lo que una vez fue fervor, se convirtió en indiferencia. Ofrecían en holocausto animales ciegos, enfermos y lisiados, despreciando la mesa del Señor y considerándola inmunda. Los sacerdotes, quienes debían guiar al pueblo, también se corrompieron. Dejaron de enseñar la palabra de Dios, y la familia, como base de la sociedad, comenzó a colapsar. Los matrimonios se desmoronaban y el divorcio se volvió común. El pueblo dejó de creer que Dios los juzgaría, y su falta de fe los llevó a descuidar la devolución de los diezmos. Aunque continuaban asistiendo al templo, estaban espiritualmente lejos de Dios. Fue entonces cuando Dios, en su misericordia, levantó al profeta Malaquías. A través de él, Dios llamó nuevamente al pueblo al arrepentimiento, señalando sus fallas y exhortándolos a regresar a él de todo corazón. Así se cerró el Antiguo Testamento, con las palabras de Malaquías resonando como una advertencia y una invitación al cambio. Tras el profeta Malaquías, comenzó un periodo de 400 años conocido como el periodo del silencio profético o periodo interbíblico. Durante este tiempo, Dios no levantó profetas. Sin embargo, se escribieron libros históricos y religiosos no canónicos, conocidos como los libros apócrifos, y se tradujo el Antiguo Testamento del hebreo al griego, dando origen a la famosa versión llamada Septuaginta. Fue también un periodo de grandes cambios políticos. El imperio medo-persa cayó bajo el poder del imperio griego. Alejandro Magno, un joven conquistador brillante, expandió su imperio a una escala nunca antes vista. A los 33 años, sin más tierras que conquistar, murió precozmente, pero dejó un legado que transformó el mundo. Con la difusión de la cultura helenística y la lengua griega, preparó el camino para algo mucho más grande, un idioma común que sería clave para la rápida divulgación de las buenas nuevas en los tiempos por venir. Y sin fronteras, el Evangelio encontró un camino poderoso. Tras la muerte de Alejandro Magno, su vasto imperio cayó en manos de 4 generales. De estos, destacan los dominios de los lágidas o tolemaicos en Egipto y los seleucidas en Siria, quienes constantemente estuvieron en conflicto. Israel, en este periodo, fue dominado a veces por unos y otras por otros. Fue durante esta época que Antíoco Epífanes perpetró una de las mayores ofensas contra los judíos, sacrificó un cerdo en el altar del templo en Jerusalén, un acto de abominación que marcó profundamente al pueblo. Este ultraje desató la guerra de los macabeos, liderada por Judas Macabeo, quien, después de mucho derramamiento de sangre, logró una victoria histórica. Sin embargo, más tarde, en el año 63 a.C., Pompeyo conquistó Jerusalén y el dominio romano se estableció sobre Israel. En este contexto, Herodes el Grande ascendió al poder. Herodes, aunque conocido como un gran administrador, tenía una personalidad llena de contradicciones. Embelleció y amplió el templo de Jerusalén, construyó el puerto de Cesarea, abriendo puertas al comercio internacional, y facilitó los viajes que más tarde permitirían la expansión del mensaje de los misioneros. Además, erigió la fortaleza de Masada, así como numerosos palacios y fortificaciones. Pero detrás de estas obras monumentales se escondía un hombre inseguro y violento. El temor de perder su trono lo atormentó durante toda su vida. Herodes se casó 10 veces y tuvo numerosos hijos, pero su inseguridad lo llevó a cometer actos atroces. Cuando contrajo matrimonio con Marianna, una mujer de la nobleza, ordenó la ejecución de todos los nobles de su familia por temor a que conspiraran contra él. A pedido de su suegra, nombró a Arquelao, su sobrino de tan solo 17 años, como sumo sacerdote de Jerusalén. Pero al ver que el joven ganaba la simpatía del pueblo, lo mandó matar sin remordimiento. Su suegra, temerosa por su vida, huyó a Egipto.
Sin embargo, Herodes envió emisarios tras ella para asesinarla. César Augusto, alarmado por las atrocidades de Herodes, lo llamó a Roma. Antes de partir, Herodes mandó ejecutar a Mariamna, su propia esposa, temiendo que conspirara contra él en su ausencia. Más tarde, envió a 2 de sus hijos a Roma para estudiar, pero cuando su hermana Salomé insinuó que ellos podrían regresar preparados para arrebatarle el trono, Herodes no dudó en actuar. Ordenó estrangular a sus propios hijos. Antes de morir, este hombre atormentado por el poder hizo jurar a su hermana Salomé que mataría a al menos un noble de cada familia de Jerusalén para asegurarse de que hubiera llanto en su funeral. Este fue el mismo hombre que se alarmó cuando los magos de Oriente le informaron que un niño había nacido en Judea para ser rey de Israel. Tras la muerte de Herodes el Grande, alrededor del año 4 a.C., su reino fue dividido entre 4 de sus hijos. Uno de ellos, Arquelao, asumió el control sobre Judea, Samaria y Edom. Sin embargo, su pésima administración y crueldad lo hicieron impopular entre los judíos, quienes finalmente pidieron a los romanos que lo destituyeran. Roma, preocupada por los constantes disturbios en Judea, instaló allí un procurador o gobernador romano asumió el control. Así fue como los romanos comenzaron a gobernar directamente Judea. En ese momento, Poncio Pilato era el gobernador. Esta situación catastrófica, tanto estatal como política, en la que el pueblo elegido de Dios se encontraba bajo el poder opresivo de los herodianos y a merced de la esclavitud del dominio romano, despertó como nunca antes una esperanza política por el Mesías. Un grito de liberación, una súplica por la redención de la servidumbre impía. Fue en ese tiempo, en la plenitud de los tiempos, cumpliendo las antiguas profecías bíblicas, que nació en Belén de Judea el Salvador. El Verbo Eterno se hizo carne y habitó entre los hombres. Vivió entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Se vistió de piel humana, calzó las sandalias de la humildad, pisó nuestra tierra, comió nuestro pan, bebió nuestra agua, sintió nuestro dolor, lloró nuestras lágrimas. Cargó sobre su cuerpo, en la cruz, nuestros pecados, y resucitó en gloria para nuestra justificación. La cultura helenística y la romana se unieron a la contribución de los judíos en la venida del Mesías al mundo. Cuando Jesús nació, Palestina estaba bajo el dominio de Roma. Debido a la persecución de Herodes el Grande, José y María huyeron con el niño Jesús a Egipto, permaneciendo allí hasta la muerte del impío rey. Tras esa tragedia, regresaron de Egipto y se establecieron en Nazaret, ciudad donde habían vivido previamente. Allí, Jesús creció como hijo de un humilde carpintero. A los 30 años de edad, Jesús comenzó su ministerio. Fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, identificándose así con los pecadores a quienes vino a salvar. Mientras oraba, los cielos se abrieron y el Padre habló desde lo alto: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». En ese mismo instante, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, revestiéndolo de poder para iniciar su ministerio. Desde el Jordán, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto, donde ayunó durante 40 días y 40 noches. Durante ese tiempo, fue tentado 3 veces por el enemigo. Cada vez, el maligno intentó derribar a Jesús, pero el Hijo de Dios lo venció, utilizando siempre la espada del Espíritu, la palabra de Dios. El enemigo fue derrotado por el primer Adán en el paraíso, pero el segundo Adán, en el desierto, lo venció. Lleno del Espíritu Santo, Jesús siguió su camino hacia Galilea, llegando a Nazaret, donde vivió la mayor parte de su vida terrenal. Un día, entró en la sinagoga, tomó el rollo de Jesús, tomó el libro de Isaías y leyó: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ungió para predicar, para sanar y para liberar». Jesús llamó a 12 hombres a quienes dio el nombre de apóstoles, invirtiendo la mayor parte de su tiempo en entrenarlos y discipularlos. Recorrió Galilea, Perea, Samaria y Judea, predicando en ciudades, aldeas y campos. Predicó en sinagogas y en el templo,
pero también al aire libre, en la playa e incluso en hogares. Predicó a multitudes, pero también a pequeños grupos. Jesús anduvo por todas partes, haciendo el bien y liberando a todos los oprimidos. Sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos, dio vista a los ciegos, enderezó a los paralíticos, hizo caminar a los cojos, dio audición a los sordos, purificó a los leprosos. Liberó a los poseídos y resucitó a los muertos. Fue la suprema revelación de Dios a los hombres, el mismo Emmanuel, Dios con nosotros. Él no solo caminó entre nosotros, sino que fue el mismo Dios manifestado en carne. Jesús vino con una misión definida, para aquellos a quienes el Padre le dio, nació para morir y murió para que nosotros pudiéramos vivir. El apóstol Pablo fue enfático al declarar que Él murió por nuestros pecados, según las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Su muerte no fue un accidente, ni su resurrección una sorpresa. El enemigo usó todos los artificios posibles para apartarlo de la cruz, pero Jesús marchó hacia ella como un rey se dirige hacia su corona. En la cruz, Jesús aplastó la cabeza de la serpiente, triunfó sobre los principados y potestades, y los expuso al desprecio. En la cruz, Jesús consumó la obra de la redención. Nos liberó. La muerte no pudo detenerlo. Al tercer día, resucitó para nuestra justificación. Antes de ascender a los cielos, instruyó a sus discípulos, permanezcan en Jerusalén, esperando la promesa del Padre, hasta que sean revestidos de poder. En Hechos 1:8, Jesús habla de la capacitación con poder que recibirían por medio del Espíritu Santo y también les da una estrategia de acción, ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Tras Pentecostés, la iglesia explotó en Jerusalén con un crecimiento asombroso. Multitudes fueron continuamente agregadas a ella. El crecimiento y expansión de la iglesia en Jerusalén son registrados por Lucas hasta el capítulo 7 del libro de Hechos. Como la iglesia aún estaba limitada a Judea, Dios permitió una persecución contra ella, dispersando a los creyentes, quienes llevaron la palabra a todos los lugares por donde iban. Así es como Felipe llegó a Samaria, rompiendo los muros de enemistad y predicando el Evangelio con un poder tan grande que el pueblo se alegraba al oír y ver las maravillosas cosas que Dios hacía a través de él, el diácono predicador. Felipe no solo hablaba, sino que actuaba, predicando no solo a los oídos, sino también a los ojos. Mediante la imposición de manos de los apóstoles Pedro y Juan, los samaritanos también recibieron el Espíritu Santo. El Evangelio se extendió más allá de las fronteras de Israel, marcando un hito en la historia de la Iglesia con la conversión de Saulo de Tarso, el feroz perseguidor de los cristianos, quien, en el camino a Damasco, se encontró con Cristo. Poco después, una iglesia gentil, la iglesia de Antioquía en Siria, se convirtió en el centro de las misiones culturales. Desde allí, Bernabé y Saulo partieron para el primer viaje misionero, recorriendo las regiones de Galacia, pasando por Perge, Derbe, Iconio y Listra, donde establecieron iglesias y constituyeron presbíteros. En el segundo viaje misionero, Pablo y Silas viajaron a las provincias de Macedonia y Acaya, plantando iglesias en Filipos, Tesalónica, Berea y Corinto. Desde Antioquía de Siria, Pablo escribió cartas a los Gálatas, a los Corintios y a los Tesalonicenses. En su tercer viaje misionero, Pablo visitó la provincia de Asia Menor, donde permaneció 3 años en Efeso, la capital de la provincia. Desde allí, escribió las 2 cartas a la iglesia de Corinto. En esa ciudad cosmopolita, hogar de más de 300.000 habitantes, se encontraba el templo de la diosa Diana, un majestuoso palacio de mármol, 4 veces más grande que el Partenón de Atenas, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Durante los años que Pablo pasó en Asia Menor, se plantaron iglesias en toda la provincia, en ciudades como Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea, Colosas y Hierápolis.
Debido a la hambruna que azotó el mundo en tiempos del emperador Claudio, los judíos fueron expulsados de Roma, como se registra en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 2. Fue entonces cuando Pablo realizó una gran colecta entre las iglesias gentiles para llevar ayuda a los pobres de Judea. Al embarcarse rumbo a Jerusalén, comunicó a los ancianos de Efeso que lo que le aguardaba en cada ciudad eran cadenas y tribulaciones. Sin embargo, no consideraba su propia vida como algo valioso en comparación con cumplir su ministerio de anunciar el Evangelio de la gracia de Dios. Antes de embarcar hacia Jerusalén, escribió su epístola más profunda, la Carta a los Romanos, en la que compartió su deseo de visitar la capital del imperio y, a través de la iglesia allí, ser enviado hasta España. A pesar de llevar una significativa ayuda financiera a los pobres de Judea, Pablo fue arrestado en Jerusalén. Desde allí, tras ser trasladado a Cesarea, Pablo fue acusado durante 2 años por los judíos, bajo la autoridad de los gobernadores Félix y Festo. Ante la creciente presión de Festo por entregarlo en manos del Sanedrín, que planeaba su muerte, Pablo, utilizando los privilegios de su ciudadanía romana, optó por ser juzgado en Roma. En el viaje hacia la capital del imperio, enfrentó un terrible naufragio, el barco se despedazó por completo, pero todos los pasajeros y tripulantes fueron salvados milagrosamente, tal como Dios le había prometido a Pablo. Al llegar a la isla de Malta, un veneno mortal en forma de víbora mordió la mano de Pablo. Pero el poder de Dios neutralizó el veneno de la serpiente y aún más, usó a su siervo para sanar a todos los enfermos de la isla. Con gratitud, los malteses enviaron a Pablo a Roma, cubriendo todas sus necesidades. Allí, en Roma, permaneció preso durante 2 años en una casa alquilada. Desde ese lugar, Pablo evangelizó a la guardia pretoriana, alentó a los creyentes a trabajar y escribió cartas fundamentales a los Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Después de este tiempo, Pablo fue liberado de prisión y continuó su ministerio, escribiendo la primera carta a Timoteo y la carta a Tito. Sin embargo, a partir del año 64, la persecución a la iglesia pasó de ser religiosa a ser política. Pablo regresó a la prisión, esta vez encerrado en una mazmorra, un oscuro, húmedo e insalubre sótano. El 17 de julio del año 64, la ciudad de Roma, con más de 1 millón de habitantes, fue incendiada. Nerón, el emperador, vestido de actor, subió a lo alto de la torre de Mecenas, desde donde observó el espantoso espectáculo de las llamas devorando la ciudad. Durante 7 noches y 6 días, el incendio arrasó Roma. Cuando las llamas finalmente se apagaron, el 70% de la ciudad había quedado destruida. De los 14 barrios de Roma, 10 fueron devastados por las llamas. Los barrios más densamente poblados por judíos y cristianos dieron a Nerón el alibi perfecto para culpar a los cristianos del incendio. Comienza entonces una brutal persecución contra la iglesia. La escasez de madera para fabricar cruces reflejaba la magnitud de la matanza, tantos fueron los cristianos crucificados. Otros eran atados a postes, cubiertos de brea y quemados vivos para iluminar las noches de Roma. Fue una masacre sin igual. Desde esta segunda prisión, Pablo escribió su última epístola, la segunda carta a Timoteo, en la que relató la cercanía de su propio martirio y la gloriosa esperanza de tomar posesión de la corona de justicia. Así, alrededor del año 67, el veterano apóstol fue decapitado, dejando, sin embargo, un legado eterno para las generaciones venideras posteriormente. Un bendito legado fue dejado para la humanidad. El Nuevo Testamento fue escrito en un periodo de 50 años. Tenemos 4 libros gráficos, los 4 evangelios, y 3 de ellos son sinópticos, es decir, vistos desde una misma perspectiva, Mateo, Marcos y Lucas. El énfasis de Mateo es presentar a Jesús como el Rey de los judíos, escrito especialmente para un público judío. Este evangelio tiene el mayor volumen de citas del Antiguo Testamento, lo que lo convierte en el más judío de los evangelios.
Marcos, por su parte, tiene el objetivo de presentar a Jesús como siervo y está escrito para los romanos. Este evangelio se concentra principalmente en las acciones y los milagros de Jesús, más que en sus enseñanzas. El evangelio de Lucas, escrito por un médico gentil, historiador y viajero, enfatiza a Jesús como el Hijo del Hombre. Su propósito es presentar a Jesús como el hombre perfecto. Es por eso que Lucas es el evangelista que más habla de la vida de oración de Jesús y de su ministerio realizado en el poder del Espíritu Santo. Juan, escribiendo al final del primer siglo, lo hace para refutar el gnosticismo, una perniciosa herejía que negaba la divinidad de Cristo. Su enfoque es diferente al de los demás evangelistas, probando con su relato que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Juan seleccionó 7 milagros realizados por Jesús y 7 declaraciones de yo soy, demostrando que Jesús es, en efecto, Dios. Además, tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, que relata los hechos relacionados con la iglesia primitiva, desde su nacimiento hasta su expansión hacia la ciudad de Roma. 3 iglesias fueron claves en este avance: Jerusalén, Antioquía y Efeso. 4 provincias del imperio fueron alcanzadas: Galacia, Macedonia, Acaya y Asia Menor. El libro de los Hechos no tiene conclusión, ya que la historia de la iglesia continúa. Y nosotros, los creyentes, somos los herederos y continuadores de esa iglesia que nació en Pentecostés. Contamos también con las cartas del apóstol Pablo a las iglesias de Roma, Galacia, Efeso, Filipos, Colosas y Tesalónica, así como sus cartas personales a Timoteo, Tito y Filemón. Además, hay una carta enviada a los judíos que, debido a la persecución, estaban siendo tentados a retroceder en la fe, la carta a los hebreos, cuyo autor sigue siendo desconocido. También tenemos las cartas generales escritas por Santiago, Pedro, Juan y Judas. Finalmente, contamos con un libro escatológico, el Apocalipsis. Este libro narra la victoria triunfal de Cristo y de su iglesia, escrito por el apóstol Juan mientras estaba exiliado en la isla de Patmos, alrededor del año 96. Espero que hayas aprendido sobre esta historia. Dios bendiga tu vida. Si aún no has aceptado a Jesús como tu Salvador, aún hay tiempo. Arrepiéntete, Él puede cambiar tu futuro, tu historia. Puede quitarte toda tristeza, toda soledad, y proporcionarte lo que realmente necesitas. Entra en tu habitación, cierra la puerta y habla con Dios. Él te escuchará. Dios te bendiga. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal.